Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí otra vez con vosotros en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de precios. Sé que os gusta mucho saber los precios de las cosas. En este caso vamos a hablar de los reptiles más baratos que podemos encontrar en el mercado, de 50 euros para abajo, reptiles muy asequibles. Sí que quiero puntualizar una cosa, que los reptiles sean baratos no quiere decir que no se le tienen que dar los cuidados necesarios, porque es un reptil barato. Muchas veces si compramos un reptil que nos cuesta, no sé, vamos a poner 500 euros, es como que le dedicamos más atención y les ponemos más hincapié en tener sus cuidados perfectos, ¿vale? Porque nos hemos gastado un dinero. Y el hecho de que algunas veces nos gastemos 30 euros en un reptil es como que no le damos el valor que necesita, y tanto uno como el otro necesitan los cuidados que necesitan, y no nos podemos basar solo en el precio que tienen en el mercado. Y luego otra cosa más, igual que estamos hablando de esto, muchos reptiles o muchos de nosotros podemos comprar un reptil que pensamos que porque nos gastemos 35 euros lo vamos a tener en perfectas condiciones, y luego nos damos cuenta de que ese reptil crece muchísimo y no tenemos espacio para mantenerlo. Pues todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Vamos a hablar de un montón de reptiles que a lo mejor muchos ni conocéis, todos por debajo de 50 euros, y en cada uno os voy a explicar un poquito cuáles serían las consecuencias de comprarlo, si sería asequible o no, y un poco vamos a ir improvisando. No sé ni la lista, los reptiles que vamos a poner, iré diciendo los que a mí me parezcan, ¿vale? Pues nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, empezamos con el dragón de agua chino, para mí uno de los reptiles más atractivos que hay, bonitos. Deciros que estos ejemplares babies, por ejemplo, están desde 25 euros aproximadamente, 25-30 euros ya puedes tener un ejemplar. Para iniciarse en el mundo de los reptiles, bueno, pues es un poquito más complicado porque son de ambiente tropical, necesitan unas humedades altas. Pero sí que es verdad que se parece mucho a una iguana, y si tenéis que decidiros entre una iguana y este reptil, pues nada, ir por este reptil, que es mucho más fácil de mantener y los espacios son mucho más pequeños que los de una iguana. Bueno, el siguiente que os traigo es un reptil que es de un tamaño medio, bastante pequeño, no es muy grande, entre 20 y 30 centímetros aproximadamente. El tema de colores, como veis, es espectacular. Se llama Estinco de Fuego por el tema de los colores rojizos que tiene. Riopa fernandi, ¿vale? Es un reptil que para iniciarse en el mundillo de los reptiles está bastante bien. Es algo nervioso, no es como por ejemplo una pogona, pero bueno, es un reptil que se puede tener, que no es muy caro, y luego el mantenimiento es bastante fácil. Ahora vamos con una serpiente, bueno, mi favorita de todas, ya lo sabéis, la Piton regius, Piton bola, Piton real, como queréis llamarla. Si en vuestro país no está prohibida el mantenerlas, pues es una de las mejores serpientes que podéis tener, tanto por su comportamiento como por su tamaño. El tema de precios, podéis conseguir una perfectamente por 40 euros aproximadamente, una nominal. Y luego, si ya vais a por fases, yo estoy hablando siempre de animales babies y nominales. De todas maneras, las fases, hay fases muy asequibles que podéis comprar una pastel, por ejemplo, por 50 euros perfectamente, y ya la tonalidad es diferente. Luego el tema de tortugas, aquí no voy a entrar en especies, pero bueno, tortugas de agua, como sabéis, son animales muy asequibles, desde 5 hasta 20 euros aproximadamente. Dependiendo del país, habrá algunas especies que la podrás tener y otras que no, pero sí que es verdad que si compráis este tipo de tortuga, siempre mirar que luego la especie no se haga muy grande y la podéis mantener en vuestro acuario. Muchas veces al final acabáis dando o regalándolas porque no podéis tenerlas porque se hacen muy grandes y no tenéis espacio para mantener. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto es uno de los animales que son baratos, pero podéis tener problemas luego a la hora de mantenerlos. Bueno, el siguiente es un gecko, el gecko crestado. La verdad que es un gecko espectacular. Los precios igual, dependiendo la fase, nos iremos, aquí podemos pagar lo que nos quieran pedir. Pero bueno, podéis conseguir animales baby muy chulos, que la fase nominal es muy bonita, desde
30 euros aproximadamente, 35, ya podéis tener uno. Y la verdad que son animales que, bueno, que necesitan cuidados también, son tropicales. Los cuidados son un poquito más especiales, pero no son muy difíciles de mantener. Las temperaturas, no os penséis, unos 28 grados y 22 o así. Y la verdad que son fáciles de mantener y no tendrán ningún problema. Bueno, en esta lista no podía faltar un varano. Os voy a traer el varano de la sabana. Yo creo que es el varano más barato que hay. Sí que es verdad que es un varano que llama muchísimo la atención, pero no es nada recomendable, ya que se hacen animales, son enormes, necesitan espacios súper grandes, muy voraces bueno, y muchas veces los vemos chiquititos, nos hacen mucha gracia, nos los llevamos para casa y al final, como os digo, acabáis regalándolos porque no sois capaces de mantener las instalaciones que este animal necesita. Pensar que estos animales, para ser un varano, están por debajo de los 50 euros. Yo he llegado a ver hasta por 35, 40 euros animales baby, pero nada recomendables si no eres un experto en reptiles. Bueno, otro de los que siempre está en la lista de los animales tanto más bonitos como más baratos en reptiles sería el gecko tokai. Es un gecko que nadie puede decir que no sea uno de los geckos más bonitos que hay, pero sí que es verdad que es un gecko que es muy agresivo, nada manejable, no se puede tocar. Casi todo el mundo que los tiene los coge con guantes, le llaman el gecko pitbull, por algo será. Y bueno, no es para principiantes, ya que será un gecko solo para verlo y no tocarlo. De todas maneras, deciros que casi todas las especies que estoy hablando tenemos las guías de cuidados en el canal, echarles un vistazo, pues si os interesa, pues nada, ir a verlas, ¿vale? Bueno, el siguiente es un gecko, es el gecko dorado, le llaman también el gecko del Vietnam y cosas así. Está entre los animales más baratos que tenemos aquí en la lista. Yo creo que la tortuga, que está entre 5 y 10 euros, pues este está entre 15 y 20 euros. Este gecko, aparte de como mascota, se usa también para alimentación e incluso se puede encontrar mucho más barato porque, como os digo, es para alimentar serpientes que solo comen lagartos, por ejemplo, y tienen que haber algún lagarto que sea económico pues para mantener dichas serpientes y podemos llegarlos a encontrar hasta por 12 euros, ¿vale? Es un gecko que es bastante chulo, pero que sepáis eso. Bueno, ahora os traigo un reptil que es súper interesante, llama muchísimo la atención, es el camaleón del Yemen, camaleón velado. Deciros que es un reptil que también es muy económico, está en tiendas sobre 35 euros. Yo he llegado a verlos en ferias por menos de 20 euros, imaginaos lo baratos que son, pero bueno, lo normal son 30 a 35 euros sería el precio que están pidiendo en tienda. Deciros que dentro de los camaleones es el más fácil de mantener. Y bueno, yo he mantenido varios años este tipo de camaleón y la verdad que son camaleones preciosos, sobre todo el macho, que la cresta pues se le pone súper grande y es muy interesante. Bueno, ahora os voy a poner de ejemplo una tortuga pues de tierra para que hubiera dos variantes, una de agua y una de tierra. En este caso vamos a hablar de la especie de tortuga rusa. Es una especie que en babies están entre 45 y 50 euros. Son animales que son más o menos asequibles. La verdad que a medida que se hacen grandes, pues los precios ya suben, como en todo lo que estamos hablando. Estamos siempre hablando en animales baby. Y bueno, es un animal bastante interesante. Hay mucha gente que le gusta el tipo, bueno, las tortugas. Y bueno, sería una opción muy interesante y bastante asequible. Bueno, ahora vamos con la iguana. La verdad que esta es la reina que todo el mundo compra, por lo menos hace unos años todavía se compraba mucho más. Hay países que se siguen comprando porque es un animal que llama muchísimo la atención, es un animal que es muy barato, podemos encontrarlo por 25 euros en animales baby, incluso menos, pero bueno, vamos a poner un precio de 25 euros, que es un precio muy muy bajo. Muy interesante, pero ya os digo, es un animal que puede llegar casi a los 2 metros, algunas veces hasta lo superan, pero pensar que de unos 60 a unos 80 no van a bajar. Necesitaréis instalaciones muy grandes y finalmente, como pasa con todo lo que hemos hablado anteriormente, animales grandes, acabéis regalándolos porque no podéis mantenerlos, aparte de la agresividad que ellos pueden tener. Bueno, otro gecko que yo creo que no podía faltar es el gecko vitatus. Como veis es bastante atractivo igual, es un gecko de mediano tamaño, es bastante grandecito.
Como veis, tiene unas líneas que le recorren todo el cuerpo, que los hace muy atractivos. Los precios de estos geckos tampoco son muy caros. Está entre 35 y 45 euros aproximadamente. Incluso en ferias se pueden encontrar mucho más baratos. Deciros bueno, que son animales un poco nerviosos. No es como otro tipo de gecko, como os hemos hablado antes de gecko crestado. Pero bueno, que sepáis que existe esta especie y que también es muy interesante para mantener. Ahora os traigo un gecko que a lo mejor muchos no conocéis. Ese es el gecko de cabeza amarilla. Es un gecko que es muy asequible. Ronda el precio entre 20 y 25 euros. Los machos sobre todo tienen la cabeza amarilla. El cuerpo, como ves, es azul. Con el cuerpo así oscuro negro. Especialmente cuando les da el sol se pronuncia mucho más lo que es el color, ¿vale? Pero como veis es un gecko súper atractivo, poco visto y muy asequible. Yo creo que este gecko habrá un día que se hará famoso bueno, famoso, que la gente lo comprará y subirá de precio porque es un animal muy atractivo que no está muy explotado y la verdad que es muy interesante de mantener. Bueno, esta yo creo que es la más conocida ahora por el canal, ya que hemos adquirido hace poco una. No sería en este precio, pero sí que es verdad que este animal, la serpiente del maíz, es una de las mejores serpientes que podéis compraros, como la Regius, tanto por su docilidad como a la hora de mantenerlas. Sus precios son muy baratos. Pensar que un animal nominal podéis encontrarlo por 30 euros o menos. Incluso fases ya muy guapas. Por ejemplo, una Snow que es blanca. Con las sillas de otro color, pero bueno, no es la Blizzard que es blanca, pero sí que es blanca y muy interesante. Pensar que está por debajo de 50 euros y la verdad que para empezar y por el precio que tiene, pues una de las mejores opciones que tenéis a la hora de adquirir una serpiente. Bueno, no podía faltar en la lista el gecko leopardo, la verdad que es un gecko para principiantes. Yo creo que todo el mundo hemos tenido un gecko leopardo cuando hemos empezado o incluso cuando ya tenemos mucha experiencia con reptiles. Nos sigue gustando tenerlos, ya que podemos hacer cosas muy chulas con ellos en el tema de genética. Deciros que estos geckos son muy baratos. Un animal nominal está por 25 euros aproximadamente, un animal baby. Incluso podéis comprar algún animal con alguna fase ya, con una tonalidad o un patrón diferente por 50 euros. Así que es una de las opciones más interesantes de esta lista para la hora de empezar y que no os dará ningún problema. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de temática, me lo decís. Si podemos hacer el vídeo de los reptiles más caros que existen ahora mismo en el mercado. Nada, suscribiros, dar a like, hacer todo lo que vosotros veáis. La verdad que el canal cada vez va mejor y estoy muy contento con todos vosotros. Cualquier duda o sugerencia me lo dejáis abajo. Ya sabéis que yo suelo contestaros a todos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.